Buenos días chicos, vamos a hablar el día de hoy acerca de patología esofágica. Es un tema que tiene ciertos tópicos con tratamientos quirúrgicos muy específicos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y como en toda patología quirúrgica, ya habíamos mencionado, la anatomía quirúrgica es esencial porque nos va a permitir corregir defectos que nos explican la fisiopatología de ciertas enfermedades, como por ejemplo en el reflujo gastroesofágico, en la acalasia. Tenemos que saber cuál es la causa, cuál es la anatomía quirúrgica que hay en esa zona para poder corregirla. ¿Okay? Hablando sobre esófago, vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso anatómico del esófago. Recordemos que el esófago es un tubo, es un órgano tubular, básicamente musculoso, músculo membranoso, de una longitud de 25 centímetros en promedio. Siempre recuerden, el esófago mide 25 centímetros y para que la asocien, la longitud es exactamente igual a la del duodeno, 25 centímetros, ¿no? ¿Qué le caracteriza al esófago? Que tiene tres porciones, tiene una porción cervical, tiene una porción torácica y una porción abdominal. Rápidamente, ustedes ya lo recuerdan, el inicio del esófago, en donde nace el esófago, por debajo de la faringe, hay un reparo anatómico importante, que lo pueden preguntar no solamente en anatomía quirúrgica, sino también en el bloque de básicas. Nace a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, o lo que viene a ser el cartílago entre el C6 y T1. Ese es el origen del esófago, borde inferior del cricoides y el disco intervertebral del C6-T1. ¿Ok? Además, y el término es a nivel de la unión gastroesofágica, ¿ok? Mide 25 centímetros, anatómicamente tiene tres porciones, como lo vemos acá, cervical, torácica y abdominal. Obviamente la de mayor longitud es la torácica, que mide aproximadamente 18 centímetros. Gran parte del esófago es un esófago torácico, ¿ok? Y la abdominal, que es una porción que mide más o menos 3 a 4 centímetros, que va desde por debajo del diafragma hasta la unión gastroesofágica. ¿Ok? Entonces, cuando le digan que el esófago únicamente es un órgano cérvico-torácico, es falso, ¿no? Porque también existe una parte abdominal. Eso es en cuanto a la anatomía. En cuanto a la fisiología, existe una división fisiológica y lo que nosotros tenemos que recordar es el esfínter esofágico superior, el mismo órgano músculo membranoso y el esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque hay patologías específicas del esfínter esofágico superior, patologías propias de la musculatura propiamente dicha del esófago y patologías del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, patologías de a nivel del esfínter esofágico inferior, los famosos divertículos, ¿no? El divertículo de Senker y el divertículo de Leimer. Vamos a verlo más adelante. A nivel del cuerpo, ahí que tenemos pues una parte de la acalasia que explica la patología. También tenemos a este nivel divertículos, tenemos membranas, etc. Y a nivel del esfínter esofágico inferior tenemos dos patologías. Uno, cuando este esfínter se contrae tanto que impide que el alimento pase hacia el estómago. ¿Cómo se llama eso? La incapacidad del esfínter esofágico inferior para relajarse, que se conoce como acalasia. Y otra patología totalmente opuesta, en el cual el esfínter está muy relajado. Y eso se llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recordemos también acerca de la anatomía y de la histología del esófago. Todo el tubo digestivo tiene 4 capas. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa. Esas 4 capas van a ser constantes a lo largo del tubo digestivo, excepto en el esófago. El esófago no tiene esta cuarta etapa, no tiene serosa. No tiene serosa. Y lo que tiene es una capa externa que se llama como adventicia. ¿Ok? Entonces las capas del esófago serán mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia. No tiene serosa. El esófago no tiene serosa, pero también hay que recordar, excepto esa porción abdominal. Esa porción abdominal sí tiene serosa. ¿Por qué? Porque el peritoneo llega, lo recubre y el peritoneo es el que da la serosa, el peritoneo visceral.
¿Ok? Recuerden ese concepto. Además, la composición en cuanto al músculo propio del esófago, observen que en el tercio superior la formación es básicamente de músculo estriado. En el tercio medio y tercio inferior ya pasa a predominar las fibras musculares lisas. ¿Ya? Si quisiéramos dividir el esófago en 3 tercios, ¿ya? Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior, el tercio superior es músculo estriado. El tercio medio es una mezcla de músculo estriado más músculo liso. Y el esfínter inferior es básicamente músculo liso. ¿Ok? Eso es en cuanto a la composición de la capa muscular propia, que también lo han preguntado. ¿Ok? Entonces recordemos que las características anatómicas, el esófago al no tener serosa, hace que sea un órgano de que cuando haya un tumor en esa zona, ese órgano se pueda esparcir rápidamente. ¿Ok? Ojo, un punto. Los tumores se van a profundizar rápidamente y pueden invadir órganos adyacentes rápidamente. ¿Ok? Eso es en cuanto a esófago. Recordemos también a nivel superior, a nivel del esfínter esofágico superior, las relaciones que tiene con la faringe. La faringe, recordemos que tiene un músculo constrictor superior, un constrictor medio y un constrictor inferior. Lo que me interesa es que ustedes se den cuenta el constrictor inferior. Observen. Este es el músculo constrictor inferior. Acá está el cricoides. Y acá ya debajo del cricoides, ¿qué es? Esófago. ¿Ok? Observen cómo las fibras del músculo constrictor inferior, ¿verdad? A forma de un peinado, ¿verdad? En el cual en el centro hay una zona tendinosa, pero sus fibras se dirigen de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. ¿Ok? Dando, cuando llega al cartílago cricoides, observen, sus fibras darán la forma de un triángulo. Acá, un triángulo, ¿verdad? Se delimita un triángulo por encima del cricoides. Y por debajo del cricoides, la configuración muscular del esófago también conforma otro triángulo. Observen. Sí, ¿verdad? Miren. Se dan cuenta, ¿no? Este es cricoides, por arriba hay un triángulo y por debajo hay otro triángulo. Son debilidades en las cuales pueden aparecer los famosos divertículos. ¿Ok? Si el divertículo nace por encima del cricoides, en este triángulo se llama el divertículo de Senker. ¿Ok? Si nace por debajo, se llama el divertículo de Laimar. ¿Ok? Vamos a escribirlo mejor para que ustedes lo tengan. Vamos a hablarlo más adelante, pero deben recordarlo. Si sale por arriba es el divertículo de Senker y si sale por abajo es el divertículo de Laimar. Entonces es importante que ustedes conozcan esta relación de la faringe con el esófago para poder conocer las patologías que suceden a ese nivel. Dejamos de lado la anatomía, la histología. Otro punto importante es la irrigación arterial del esófago. La irrigación del esófago es también segmentaria. Segmento superior, segmento medio y segmento inferior. El tercio superior del esófago se irriga por una rama esofágica de la subclavia. ¿Cómo se llama esa rama esofágica? Es rama de la arteria tiroidea inferior. ¿Sí? El tercio superior del esófago se irriga por una rama de la subclavia que es la arteria tiroidea inferior. ¿Ok? Ese es el tercio superior. El tercio medio tiene una irrigación muy particular. La irrigan ramas directas de la aorta torácica, y también ramas de las arterias bronquiales. ¿Ya? Ramas directas de la aorta y las ramas bronquiales. ¿Ok? Ese es en cuanto al segmento torácico. En cuanto al segmento intraabdominal, la irrigación viene por parte del tronco celíaco. ¿Por qué tronco celíaco? Porque la que irriga la porción inferior del esófago viene a ser la arteria gástrica izquierda. Uno de los troncos principales del tronco celíaco, ¿verdad? Tienen que recordar, la irrigación del esófago también es una irrigación segmentaria.
En cuanto al drenaje venoso de este segmento de esófago, el esófago, la parte superior, va a drenar directamente a la vena subclavia. El tercio medio y el tercio inferior van a drenar hacia el sistema ácigos y hacia el sistema hemiácigos. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Pasamos y dejamos de lado la anatomía quirúrgica, hablemos de una patología, que viene a ser la disfagia. La disfagia es un síntoma y por tanto necesita que hagamos ciertos estudios, ¿verdad? La disfagia se define como la dificultad para la deglución, dificultad o dolor para la deglución, y hay que diferenciarlo de otros términos, como por ejemplo reflujo, otro regurgitación, etc., ¿no? La regurgitación viene a ser cuando alimentos no digeridos pasan, ya sea desde el estómago o desde el esófago, hacia la zona de la boca. La disfagia es la dificultad o dolor para la deglución, y el reflujo viene a ser el paso de contenido ácido, ¿okay?, del estómago o del duodeno hacia el esófago. Es por eso que hay reflujos gástricos y hay reflujos duodenales de tipo biliar. ¿Okay? Empezamos entonces con disfagia. La disfagia, según el momento de la deglución que se produzca, puede ser una disfagia orofaringea y una disfagia esofágica. ¿Qué quiere decir una disfagia orofaringea? Que al inicio de la deglución uno apenas come y ya siente el dolor o la dificultad para comer. La disfagia esofágica es cuando una vez que uno siente que ha pasado la faringe y ha llegado al esófago o está por entrar al esófago, siente esa dificultad. ¿Ok? Entonces, la localización del dolor va a ser diferente. En la disfagia orofaringea viene a ser a nivel de faringe posterior, el dolor es bien alto. En la disfagia esofágica el dolor es básicamente esternal o cuello, pero la zona más baja. ¿Ok? Y las características asociaciones. Las disfagias orofaringeas o iniciales son típicas de aquellos pacientes que han tenido, por ejemplo, un derrame cerebral o que tienen una enfermedad de Parkinson o una enfermedad neurológica avanzada. Uno les da de comer y sienten dificultad de inmediato porque son incapaces. Se asocia básicamente a alteraciones funcionales de tipo neuromuscular. ¿Ok? La disfagia esofágica se asocia básicamente a alteraciones orgánicas, alteración de esas estructuras que nosotros hemos hablado. ¿Ok? La característica, la disfagia orofaringea, aparte de la dificultad para la deglución, generalmente se asocia a otros síntomas. Recuerden, lo típico, un derrame, cialorrea, deglución fraccionada, disartria, degluciones repetidas, el paciente intenta comer de manera repetida pero le es ineficaz, se asocia con tos y asfixia, y entonces uno valora la deglución y entonces es inmediato, el síntoma es inmediato. La disfagia esofágica es un poco más tardía y se asocia a regurgitación tardía y a dolor retroesternal básicamente y dolor torácico. ¿Ok? Esas son las principales diferencias entre la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. ¿Ok? La disfagia es un síntoma, como habíamos mencionado, y necesitamos hacer un estudio. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de disfagia tiene el paciente. ¿Tiene una disfagia solamente a sólidos? ¿Tiene una disfagia a sólidos y a líquidos? ¿Ok? O quizás tiene síntomas de tos, síntomas de aspiración, etc. Una vez que nosotros sospechamos que es una disfagia esofágica, nos preguntamos, ¿es a sólidos y a líquidos o es solamente a sólidos? ¿Ok? Entonces, solamente a sólidos. Vamos primero, la disfagia que es solamente a sólidos. ¿Ok? Esta disfagia puede ser que uno está tranquilo, de pronto come algo, le da algo de dolor. Una disfagia a sólidos de inicio agudo, lo primero que tiene que descartarse es un cuerpo extraño. ¿Ya? Graben ese concepto, porque muchas veces en los exámenes preguntan cosas sencillas y que una vez se pone a leer en la cabeza, a recordar todos los conceptos que uno ha leído y se complican las cosas. Entonces, si nos hablan de una disfagia solamente a sólidos, de inicio agudo, lo primero que hay que pensar es un cuerpo extraño. Más si nos hablan en niños o nos hablan en adultos mayores. ¿Ok? Esos conceptos ténganlos claros.
Otro, una disfagia sólidos, pero que sea intermitente. ¿Qué quiere decir? Hace 3 meses tuve una disfagia cuando comí un alimento sólido, una carne o una papa o una yuca. Me pasó, tomé agua, me pasó. Otra vez, 3 meses después, me regresa. Bueno, no le voy a hacer caso. Me pasó con agua. Pasa 3 meses otra vez. Ya, uno empieza a pensar, ¿eso es normal o es anormal? Ya debe ser anormal, ¿no? 3 veces me estoy provocando un episodio de disfagia. Es por tercera vez. Tengo que sospechar que tengo algo. ¿Cuál es la primera sospecha? La primera sospecha es que yo tenga una membrana o un anillo esofágico. Eso es lo típico de las membranas o anillos esofágicos. Disfagias bruscas e intermitentes y que generalmente el paciente lo pasa por alto. Lo primero que hay que descartar son los anillos o membranas esofágicas. ¿Ok? Observen, vamos haciendo nuestros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? ¿Y qué pasa si es una disfagia que uno tiene una disfagia progresiva, lenta? No tengo disfagia, pasó un mes, 2 meses, me empezó un cierto dolor en la zona retroesternal, leve. Pasó 2 meses más, se empieza a aumentar esa disfagia. 3 meses más empieza a aumentar esa disfagia. Entonces es una disfagia progresiva, ¿verdad? Entonces lo que tengo que preguntarme ante una disfagia progresiva es lo siguiente. ¿Tengo antecedentes de reflujo o no tengo antecedentes de reflujo? Si tengo antecedentes de reflujo, ¿qué quiere decir? Ese reflujo gastroesofágico crónico, 10, 15 años, hizo de que haya una estenosis a nivel del esfínter esofágico inferior, o no solo eso, sino que haya aparecido una displasia en esa zona, progresó una metaplasia de un esófago de Barrett, ese esófago de Barrett es de tipo masa, se ulceró, creció, etc. Entonces, observen, esos datos nos sirven. Tengo antecedente de reflujo en una disfagia a sólidos progresiva, hay que pensar en una complicación de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Pero si en esa disfagia progresiva, dice, es un paciente que tiene más de 50 años, solamente por la edad, hay que sospechar, lo primero que hay que descartar es que sea un cáncer, ¿ok? ¿Y qué pasa si es un paciente, pues ya que nos dicen que ha tenido pérdida de peso, que tiene anemia, cansancio fácil? Ya, pues eso es algo cantado, ¿no? Eso es una neoplasia. Cualquiera lo puede diagnosticar. Pero lo que yo quiero que recuerden, en esas disfagias progresivas, en pacientes más de 50 años, la primera sospecha que hay que tener es un cáncer, ¿ok? Entonces, en cualquier disfagia esofágica u orofaringia también, tenemos que pedir una endoscopía. La endoscopía nos va a decir, en el caso del cuerpo extraño, la endoscopía va a ser diagnóstica y terapéutica. En el caso de las membranas o anillos, también puede ser diagnóstica, nos ven la membrana, nos ven el anillo ahí en el interior del esófago, y lo que puede hacer el endoscopista es dilatar, debilitar ese anillo y normal, ¿ok? En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la endoscopía nos sirve para tomar biopsias si hubiera un tumor. En el cáncer, de igual manera, ¿ok? Pero, doctor, ¿por qué la enfermedad por reflujo gastroesofágico como causa de una disfagia? ¿Por qué? Por lo que dije. El reflujo crónico lleva metaplasia en la parte distal del esófago, a displasia. Esta displasia progresa a un Barrett. El Barrett puede ser una masa. Esa masa se ulcera, esa masa crece y genera disfagia. ¿Ok? Por eso es importante el antecedente de reflujo ácido. Dejamos de lado las disfagias a sólidos y nos vamos al otro lado, que son las disfagias a sólidos y a líquidos. ¿Ok? La disfagia a sólidos y a líquidos. Las disfagias a sólidos y a líquidos generalmente nos hablan de un problema a nivel de la motilidad esofágica. ¿Qué quiere decir? No se está contrayendo bien nuestro esófago, porque cualquier obstrucción que haya en el esófago que sea sólidos, no necesariamente sea líquidos, porque los líquidos serían capaces de pasar hasta por 2-3 milímetros de espacio que haya. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una obstrucción, no pasamos los sólidos, pero los líquidos tampoco. Nuestro esófago está trabajando mal. Ahora tenemos que ver, esto es intermitente,
Si es intermitente, es típico. Si es intermitente, el dolor retroesternal típico es el espasmo esofágico difuso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es progresivo? ¿Qué pasa si es progresivo? Lo que hay que ver cuando es progresivo, hay que ver si hay regurgitación. ¿Qué quiere decir regurgitación? El regreso de alimentos no digeridos, ya sea del esófago o del estómago, hacia la cavidad bucal. ¿Ok? Entonces, si hay regurgitación, lo que hay que pensar es acalasia, porque en la acalasia, si hay una contracción marcada del esfínter esofágico inferior, caen los alimentos, no pasa, y en algún momento uno puede hacer de que esa comida regrese hacia la boca, regurgita, en otras palabras, ¿ok? Disfagia a sólidos y a líquidos asociados a regurgitación. Hay que pensar lo primero en una acalasia, ¿ok? Acalasia. Muy bien, tenemos una disfagia a sólidos y a líquidos. Esta disfagia es progresiva y tengo como antecedente que tengo una acidez. Hay que descartar acá la esclerodermia. ¿Por qué la esclerodermia? Porque la esclerodermia hace que los tejidos se cartonen, no pueda funcionar bien su esfínter, entonces regrese pues el ácido y nos puede dar una acalasia. ¿Ok? En todos estos problemas, en todo tipo de disfagia hay que pedir una endoscopia. Eso no se duda. No se duda. Pero también en estos casos, cuando uno sospecha una acalasia, un espasmo esofágico difuso, una esclerodermia, hay que hacer una radiografía contrastada, como dice acá, ¿no? Hay que darle al paciente vario, hay que darle de comer vario al paciente y ver en la radiografía. Observen, este cuadro es importantísimo para que ustedes puedan tener en cuenta el diagnóstico de la disfagia. Y es el mejor cuadro que he encontrado y es una guía clínica presentada en el año 2014, publicada en el 2015 y que sigue vigente. Ok, y hablamos de las disfagias, ahora vamos a hablar de su tratamiento. ¿Qué pasa si la causa de nuestra disfagia es una neoplasia? Observen, regresamos a nuestro cuadro. Una neoplasia nos da una disfagia básicamente a sólidos, de tipo progresiva, en pacientes que son más de 50 años o en pacientes que tienen pérdida de peso. Nuestro tratamiento, ¿cuál sería? Hay que sacar el tumor y hay que darle quimioterapia y radioterapia. Eso es nuestro enfoque terapéutico. ¿Qué pasa si la enfermedad de Parkinson o las miastenias son las causas de nuestra disfagia? Recordemos, el Parkinson y la miastenia dan básicamente disfagias de tipo orofaringio. El tratamiento es el tratamiento de la enfermedad, pues, ¿no? Tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una disfunción del esfínter cricofaringio? ¿Qué hacemos? Una miotomía para relajar esa zona. ¿Qué pasa si nosotros tenemos antecedente de derrame, trauma a nivel de la cabeza y cuello, cirugías anteriores con iatrogenias y enfermedades neurológicas degenerativas? El tratamiento, ustedes ya lo saben, ¿no? Si son problemas neurológicos, hay que hacer rehabilitaciones. Si son traumas, hay que tratar esas causas. Y si son enfermedades neurológicas, igual, rehabilitación. ¿Ok? Entonces, las opciones del manejo para la disfagia orofaringea. Recordemos que la acalasia, A significa sin, calasia significa relajación, o sea, incapacidad para relajarse el esfínter esofágico inferior. El tratamiento puede ser conservador, pero no es el definitivo, no es el de elección. Obviamente, en todo tratamiento definitivo también hay tratamientos coadyuvantes. Por ejemplo, si un paciente tiene acalasia, o sea, incapacidad para relajar el esfínter, la operas, no le dicen, ya señor, se acabó todo su problema, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es darle tratamientos coadyuvantes, como por ejemplo que coma comida blanda, que quizás por ahí tome bloqueadores de calcio o tome anticolinérgicos para relajar un poco ese esfínter, ¿verdad? Y el tratamiento invasivo, obviamente en la acalasia, el tratamiento de elección, como ese esfínter está tan contraído, lo que hay que hacer es por endoscopía del gastroenterólogo entrar en esa zona y dilatar, ¿ok? Y dilatar.
Las dilataciones de tipo neumático, ¿por qué? Porque se hacen con aire, son el tratamiento de elección. Aunque también se puede utilizar toxina botulínica y la miotomía de Heller. Vamos a hablar cuándo es de elección las dilataciones neumáticas, cuándo es de elección las miotomías de Heller. Paciente con acalasia, lo primero que hay que entender, dilataciones neumáticas. La miotomía de Heller queda un poco más atrás, tiene sus indicaciones específicas. Es algo también que deben recordar, ¿no? El tratamiento quirúrgico en muchas enfermedades digestivas, gastroenterológicas, no es la primera opción. No es la primera opción, siempre forma el segundo o tercer escalón de la falla de las anteriores, pero sí muchas veces es el tratamiento definitivo. ¿Ok? Es el tratamiento definitivo. Muy bien, el espasmo esofágico difuso, también similar a la acalasia, hay que hacer dilataciones seriadas o miotomías longitudinales, ¿ya? Pero no es la elección son las dilataciones neumáticas. Las esofagitis, bueno, el tratamiento es el de la causa, el divertículo de Zenker, ya vamos a ver cuáles son su tratamiento definitivo, ¿no? Muy bien, ahí nosotros tenemos una endoscopía de un esófago en el cual nosotros vemos una lesión que protruye, una lesión de tipo vegetativa, ¿verdad? Que podría corresponder a un adenocarcinoma. Macroscópicamente uno puede decir, ese es un adenocarcinoma, pero el diagnóstico definitivo nos da la patología, ¿ya? Siempre hay que esperar la patología porque podemos confundirnos, ¿no? No puede ser un adenocarcinoma, puede ser un linfoma, o puede ser un GIST, digamos, ¿no? Estamos dando todas las opciones. Lo más probable sí es que sea un adenocarcinoma, pero el que nos va a dar el diagnóstico definitivo es el patólogo. No solo nos va a decir el tipo de cáncer, sino nos va a decir el grado de diferenciación, el grado de compromiso de las microestructuras vasculares, nerviosas y linfáticas de la zona. Muy bien, entonces pasamos a cáncer de esófago. Hablamos de factores de riesgo de cáncer de esófago. Tenemos el alcohol, el tabaco, son factores de riesgo demostrados también. Aparte tenemos la secuela de la ingesta cáustica. Los cáusticos tienen un factor de riesgo con un otro radio que llega hasta 24 a 25 veces. Si uno tiene el antecedente de una secuela de una ingesta cáustica, es muy probable que haga cáncer a futuro. El síndrome de Plummer-Vinson también se asocia como factor de riesgo. Otro factor de riesgo que tienen que recordar es los pacientes que tienen enfermedad celíaca. Es un factor de riesgo demostrado para un cáncer esofágico. Eso es en cuanto a factores de riesgo. Pero ¿cómo llega el paciente? ¿Cuáles son los síntomas? Si tiene un cáncer esofágico, uno puede que no lo sienta. ¿Por qué? Porque no le da disfagia. Para que dé disfagia, ese tumor tiene que comprometer por lo menos 2/3 de la circunferencia del esófago. Este es nuestro esófago. Tenemos un tumor que nos compromete esta zona. Menos del 50%. La comida va a pasar. El sólido y los líquidos van a pasar. No nos dan síntomas. Pero ¿qué pasa? Ese es un corte, es un corte horizontal del esófago. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos nuestro esófago y tenemos un tumor así? Y tenemos un tumor así, grande, que compromete más de las 2/3 partes del esófago. Ya nos dará síntomas, ¿verdad? Es por eso que la disfagia en un cáncer de esófago es un síntoma tardío. ¿Por qué? Porque para dar síntomas tiene que comprometer por lo menos el 60% de la circunferencia. Eso hace que el diagnóstico también sea tardío y por tanto que la posibilidad de encontrar un cáncer precoz es muy baja. ¿Ok? Entonces los síntomas, la disfagia, 60% de compromiso de la circunferencia, la cantidad de pacientes que son resecables es bajo, 30-40%, en Perú quizás menos, de repente llega al 10 al 15% de los cánceres de esófago diagnosticados son resecables. ¿Por qué? Porque no tenemos esa política de hacer endoscopías a pacientes que tengan factores de riesgo, ¿ya? O que tengan antecedentes de importancia, tanto personales como familiares,
No hay esa política, por tanto, el diagnóstico es únicamente con el síntoma. Un paciente llega a la consulta y dice, sí, tengo disfagia. Tiene disfagia. Tú dices, puede ser un cáncer esofágico. Ya le debe estar comprometiendo más del 60% de la circunferencia. Probablemente sea tardío. ¿Ya? Muy probablemente. La mortalidad del tratamiento de los esófagos, la esofagectomía, la mortalidad es muy alta. Es muy alta la mortalidad con bastantes complicaciones. ¿Por qué? Por las relaciones que tiene el esófago, sobre todo torácico, ¿no? Está en relación íntima con las vías respiratorias, en relación íntima con los grandes vasos, con ramas importantes de los grandes vasos, etc. Entonces el cuadro clínico es la disfagia, que es tardía, la odinofagia, que viene a ser cuando ya el cáncer está muy avanzado, los cuadros paraneoplásicos, como en toda neoplasia existen cuadros paraneoplásicos, como el aumento del calcio, etc., de la paratormona. Fístula tráquea sobre todo la zona del esófago que está en contacto directo con la tráquea, ¿ya? Eso se da a nivel de tercio medio superior. Puede haber fístulas hasta en un 10%. Si el tumor está acá, tumor grande, y acá al lado está la tráquea, ¿ok? Este tumor se puede ulcerar y se puede comunicar con la tráquea. Eso es una fístula atráquea, ¿verdad? Y vamos a ver que la fístula tráquea ya hace de que el paciente tenga un cáncer irresecable. Sangrado leve y ocasional. Todos los cánceres pueden sangrar, pueden ulcerarse. El diagnóstico. El diagnóstico definitivo obviamente nos da la patología en todo cáncer. Pero también como parte del protocolo hay que hacer un esofagograma con contraste hidrosoluble. Hay que hacer una endoscopía. La endoscopía nos va a permitir ver esto. La endoscopía nos permite ver esto y por endoscopía tomamos una muestra. Esa muestra la mandamos a anatomía patológica. Y la anatomía patológica nos dirá el diagnóstico, ¿no? O sea, endoscopía para ver la lesión y para tomar la muestra. La tomografía de tipo tóraco-abdominopélvica con contraste nos va a permitir estadiar al paciente para descartar metástasis a nivel de pulmón, metástasis a nivel de hígado, metástasis a nivel de cerebro, etc. La tomografía nos sirve para descartar implantes o metástasis, ¿ok? Aparte de la endoscopía, que tomamos la biopsia y lo mandamos a patología, aparte de la tomografía, que nos sirve para descartar metástasis a distancia, tenemos que hacer una ecoendoscopía. ¿Por qué la ecoendoscopía? La ecoendoscopía es como una endoscopía, pero que la parte distal del ecógrafo tiene un transductor de ecografía, y entonces este transductor nos va a permitir ver el tumor y qué tan profundo es ese tumor. Es decir, nos va a dar un estadio ajustado de la profundidad del tumor, o sea, lo que nosotros llamamos como el estadio T, ¿verdad? Recuerden, para estudiar un cáncer existe el famoso TNM. El T, que es el tumor, las características del tumor. El N, que son los nódulos adyacentes al tumor o que están dentro de su sistema de drenaje, que están comprometidos. Y M, que significa metástasis. O sea que el tumor ya salió de su lado regional y avanzó más allá. ¿Ok? El estadiaje de la metástasis nos da la TAC. El estadiaje del T en esófago nos da la ecoendoscopía. Y el estadiaje N, o sea, los nódulos que están comprometidos, la tomografía nos podría decir, ¿no? Hay un ganglio ahí que está agrandado, que es más de 1 centímetro, que puede estar comprometido. Ya. Pero no es definitivo. El estadiaje N nos da el patólogo. Es por eso que cuando nosotros entremos a operar un cáncer, tenemos que sacar el tumor, tenemos que sacar ganglios linfáticos, ¿ya? Para que el patólogo... Entonces recuerden que la ecoendoscopía nos da un diagnóstico
ajustado del tumor nos dice el grado de profundidad del tumor. ¿Ok? Más que la biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia uno toma, observen, la biopsia uno no toma de toda la profundidad del tumor. Uno ve el tumor y toma solamente de la superficie. Por tanto, no nos da un... Esa es la biopsia preoperatoria por endoscopía. ¿Ya? No se confunda. No se confunda. Entonces, el estadio T más ajustado nos da la ecoendoscopia. Observen, esto es lo que nos permite ver la ecoendoscopia. Tenemos acá un transductor de ecografía, ¿ok? Nos ve toda esta zona y la ecoendoscopia nos dice, está comprometido solamente hasta la lámina propia, está comprometido hasta la muscular de la mucosa, está comprometido hasta la submucosa o llega a tejido periesofágico. Nos dice la ecoendoscopia. Ese es un transductor de ecografía. ¿Qué viene en la parte terminal de un endoscopio? Eso se llama la ecoendoscopia. ¿Ok? La ecoendoscopia. Muy bien, entonces vamos a ver el estadio TNM de los tumores de esófago. En cuanto a la histología de los tumores de esófago, lo que siempre les digo en las clases, ¿no? El tumor más frecuente, el tipo histológico de tumor más frecuente a lo largo de todo el tubo digestivo son los adenocarcinomas. Tumor más frecuente de estómago, adenocarcinoma gástrico. Tumor más frecuente de colon, adenocarcinoma. Tumor más frecuente de recto, adenocarcinoma. De todo es adenocarcinoma, excepto dos porciones. Uno, el esófago, y otra, la zona anal. En ellos ya no es el adenocarcinoma, sino que es el carcinoma epidermoide o escamoso celular. ¿Ya? Que es lo mismo, epidermoide y escamoso celular son lo mismo. Entonces recuerden a modo de memotecnia, ¿no? Todo el tubo digestivo, lo más frecuente, el tipo de histológico más frecuente es adenocarcinoma, excepto esófago y ano, que son epidermoides. Muy bien. Pasamos al estadio GTNM. Esto probablemente a ustedes no les pregunten, pero quiero que lo tengan en cuenta, que el T viene a ser la profundidad del tumor. ¿Ya? El in situ se llama cuando el tumor únicamente ha comprometido el epitelio. Recuerden que la mucosa tiene tres partes, ¿no? El epitelio con su membrana basal y después de su membrana basal viene la lámina propia. ¿Ok? Cuando el tumor únicamente compromete el epitelio y su membrana basal, o sea, únicamente el epitelio, este es un in situ. TIS significa in situ. Displasia de alto grado o carcinoma in situ. Muy bien, avanzamos en profundidad. El T1 es cuando invade la lámina propia. Debajo de la lámina propia que tenemos, ¿cómo se llama? Muscular de la mucosa, ¿verdad? La muscular de la mucosa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La mucosa se compone de estas estructuras. El epitelio, o sea, la misma célula. Vamos a ver mejor un esquema. La misma célula. Todas las células tienen en su parte basal una membrana basal. Debajo de la membrana basal hay una lámina que se llama lámina propia. Y debajo de la lámina propia hay una capa muscular, un musculito acá, que se llama muscular de la mucosa, o muscularis mucosae, ¿verdad? Todos los carcinomas in situ afectan únicamente a la célula o a su membrana. Cuando afecta a la célula o a su membrana se llama in situ. En todos los cánceres, ¿ya? En todos los cánceres. Cuando hablemos de cáncer de intestino, vamos a repetir lo mismo. Cuando hablemos de cáncer de estómago, vamos a repetir lo mismo. Cuando hablemos de cáncer de colon, vamos a repetir lo mismo. Es por eso importante que ustedes recuerden la histología básica del tubo digestivo. Entonces, T1, cuando invade la lámina propia, la muscular de la mucosa,
Y por debajo de la muscular de la mucosa que viene, a ver, esto es mucosa. Todo esto es la mucosa, observen. Luego viene la submucosa, luego viene la muscular propia, y después que viene la serosa, ¿verdad? Sí, pero el esófago no tiene serosa, sino que tiene adventicia. Adventicia. Ok, estas son las 4 capas del esófago. Muy bien. Regresamos a la clasificación TNM. Ahora ya recordamos su histología básica del tubo digestivo. Ahora vamos a estadiarlo, a darle el estadio T. Muy bien, entramos por endoscopía, vimos este tumor, ¿verdad? Le hicimos una ecoendoscopía, nos dijo hasta dónde estaba la profundidad. Por ecoendoscopía podemos decir que es un estadio de repente T1, T2, T3, etc. Pero una vez que operamos, sacamos ese esófago, lo mandamos a patología, uno lo tiene directamente el tumor, y es ahí donde uno ve y puede comprobar con el microscopio. Entonces vemos, T1, tumor invade lámina propia, muscular de la mucosa o submucosa. Ese es T1. ¿Sabe? T1 hasta submucosa. El T1 a su vez se divide en T1A, cuando invade únicamente la lámina propia y la muscular de la mucosa. Y cuando invade submucosa es un T1B. ¿Okay? Si ustedes saben la histología básica del tubo digestivo, van a entender a la perfección el TNM. No es difícil. Ok. Avanzamos más. ¿A qué llegamos? A la muscular propia. ¿Qué será? Un T2. Si avanzamos más, llegamos a la adventicia. ¿Qué será? Un T3. ¿Ok? Y los T4 a nivel de... Los T4, igual, en todo el tubo digestivo, recuerden que son cuando invaden ya otras estructuras que no sea el tumor primario, que no sea el órgano primario. T4A, estructuras vecinas. T4B, a distancia. ¿Ok? Por ejemplo, T4 es cuando invade la adventicia, pero T4A es cuando invade la pleura, el pericardio o el diafragma. Y el T4B es cuando invade otras estructuras, como por ejemplo la aorta, las vértebras, la tráquea, etc. Observen que la tráquea es un T4 de tipo B, y ya es un tumor irresecable. ¿Ok? Entendimos el T. Me tomo el tiempo acá porque estos conceptos los vamos a repetir a lo largo de todos los estadiajes TNM del tubo digestivo. ¿Ok? Ahora, pasamos al estadio, al estadio nodular, al N. Operamos, sacamos el tumor, sacamos ganglios. ¿Cuántos están comprometidos? Si están comprometidos de 1 a 2, es un N1. De 2 a 3, de 3 a 6, es un N2. Si está comprometido de 7 a más, es un N3. ¿Ok? Ya tenemos el estadio T, de repente puede ser un T1 o T2. Un estadio N, por ejemplo, es un N1 o N2. ¿Ok? Y ahora el estadio M. El M cuando no hay metástasis a distancia, y el M1 cuando hay metástasis a distancia. ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos un tumor que invade hasta la muscular propia. ¿Qué tipo? Un tumor que invade hasta la muscular propia. ¿Qué tipo de T es? T2. Invade 4 nódulos. ¿Qué tipo de N es? N2. No tiene metástasis. M0. ¿Ok? Le dimos el estadio TNM que recomienda la Asociación Internacional del Cáncer, ¿no? Le dimos un estadio TNM. ¿Ok? También hay que recordar el tipo histológico. El más frecuente es el epidermoide o carcinoma de células escamosas. Ese es el más frecuente. El adenocarcinoma no es el más frecuente, más o menos un 60% de esto y un 40% de esto, y etcétera, y otros tumores en 1 a 0,1% quizás. El grado histológico también es importante, si es moderadamente diferenciado, si es bien diferenciado, pobremente diferenciado, indiferenciado. En todos los cánceres también es importante esto de acá. En todos los cánceres van a mencionar bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, indiferenciado, etc. Ya sea en cáncer de mama, en cáncer del tubo digestivo, etc. ¿Ok?
Si quieren también, el cáncer de esófago se divide de acuerdo a su localización. Se llama un cáncer esofágico bajo cuando está por debajo de la vena pulmonar inferior, debajo de ese reparo anatómico. Y obviamente eso se hace intraoperatoriamente. Entonces vamos al algoritmo de tratamiento. Tenemos un paciente con una sospecha clínica de tumor esofágico por disfagia. Le tomamos una endoscopía y le tomamos la biopsia. Vemos, ¿el tumor es identificado? O sea, por endoscopía, sí. ¿O no es identificado? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un paciente con una disfagia, llega al consultorio y le dice, hagas una endoscopía. Le hacen la endoscopía, no tiene nada. Bueno, hay que continuar otra evaluación, ¿no? De repente ya no una endoscopía, sino hay que pedir una manometría, etc. ¿Qué pasa si entramos con una endoscopía, hay un tumor, lo biopsiamos? Hay que ver, ¿no? Si es benigno o es maligno. Si es maligno, hay que iniciar el estadiaje. Intentando hacer nuestro estadiaje TNM, ¿verdad? Muy bien. Paciente con cáncer esofágico, le tomamos una tomografía tóraco-abdominal. ¿Para qué? Para descartar metástasis. Si hay metástasis, el paciente es irresecable, únicamente tratamiento paliativo. Si no hay metástasis, le tenemos que pedir una ecoendoscopía. ¿Por qué? Para ver el grado de profundidad, el nivel del T. Una ecoendoscopía. Y según la ecoendoscopía, nosotros vemos, ¿es un tumor potencialmente resecable o no? ¿Cuándo es un tumor potencialmente resecable? Es hasta el T4A. Cuando puede invadir la pleura, el pericardio o el diafragma. Pero si ya invade estructuras como la aorta, la tráquea, ya se hace irresecable. Pero eso lo podemos ver por ecoendoscopía. La tomografía muchas veces no nos llega a definir esas relaciones íntimas. ¿Ok? ¿Qué pasa si es un tumor potencialmente resecable, o sea, hasta un T4A? T4A, valoramos, ¿no? Hay que ofrecerle resección al paciente, ¿verdad? Hay que ofrecerle una resección al paciente, una esofagiectomía. Entonces hacemos el estadio TNM, el T sobre todo, observen, se basa en el T. El T nos permite hacer con la ecoendoscopia. Hay preguntas que les dicen cuál es la técnica que nos permite hacer un estadiaje más ajustado del cáncer esofágico. Es precisamente la ecoendoscopía. ¿Por qué? Porque nos permite ver el tipo T, ¿verdad? Hacemos entonces ecoendoscopía, vemos si es un cáncer superficial o es un cáncer localizado o es un cáncer localmente avanzado. Un cáncer superficial viene a ser un T1 de la mucosa o un T1 de la submucosa. En esos casos se hace mucosectomía endoscópica. Si es un cáncer localizado, un T1, T2, se plantea una esofaguectomía. ¿Ok? ¿Qué pasa si no es un cáncer localizado y es un cáncer que avanza hasta T3 o T4A? Pacientes que tienen un cáncer de esófago, a la actualidad hay que darle quimio y radio neoadyuvante. Y después de darle quimio y radio se opera. También quiero que entiendan dos conceptos. Cuando uno diagnostica un cáncer, un NM, está planteada la cirugía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es un tumor muy grande? Le podemos dar primero quimioterapia, radioterapia o quimio-radioterapia combinadas para que ese tumor grande, pasadas de repente 6 a 8 semanas, ese tumor grande se vuelve un tumor más pequeño. ¿Ok? Y podamos operarlo. Ese mecanismo, esa forma de ayudarnos, digamos, los cirujanos, de que un tumor grande se vuelva pequeño, se llama neoadyuvancia. De dar quimio, radio o quimio-radio antes de la cirugía. Se llama neoadyuvancia. ¿Y qué pasa si nosotros operamos un paciente, le sacamos el tumor y después de la cirugía, pasado unos días o unos meses, le damos quimio y radio? Se llama terapia adyuvante. ¿Ok? Terapia adyuvante. Para que hay diferencia, ¿no?
neoadyuvante antes de la cirugía, adyuvante después de la cirugía. ¿Ya? Y el tratamiento neoadyuvante para el cáncer de esófago está indicado en aquellos T3 y T4, ¿ya? T3 y T4, o sea, en cáncer de esófago localmente avanzado. ¿Okay? Y si es un cáncer que ya compromete aorta o columna vertebral o tráquea y es un cáncer irresecable, hay que ofrecerle tratamiento paliativo. ¿Ok? Nos estamos demorando en esta zona porque la gran parte de tumores digestivos lo vamos a hacer en base al TNM y en base a los conceptos que hemos conversado. Entonces los tipos, el epidermoide es el más frecuente, ya lo hemos mencionado. La localización, el tercio medio, es la localización más frecuente. Al igual que el leiomioma y el adenocarcinoma, su localización más frecuente es el tercio medio. 35% en el distal, 15% en el proximal. El tratamiento es quirúrgico, transtorácico o transdiatal. ¿Qué quiere decir transtorácico? Hay que hacer una toracotomía y a través de la toracotomía llegar al esófago y sacar ese esófago. U otro puede ser transdiatal, a través del hiato esofágico, ¿verdad? Llega el esófago, hiato esofágico, hay que entrar por el abdomen y sacar ese esófago. Recuerden que 3/4 partes son tumores y resecables, la mayoría. Eso es para que sepan el abordaje transdiatal. Por eso, por la zona del abdomen, una incisión, llegamos al hiato esofágico. El hiato esofágico, recuerden que está formado por el pilar derecho del diafragma, no por el izquierdo, sino por el pilar derecho del diafragma. Llegamos hasta la zona del hiato, liberamos el hiato y hacemos la esofagectomía. El abordaje transtorácico, con toracotomía. Observen otra vez, esofagectomía combinada también, transtorácica y transdiatal. ¿Cómo se llama ese tipo de técnica? Se llama la técnica de Ivor-Lewis. Si tenemos una técnica en la cual le hacemos 3 abordajes, un abordaje transdiatal, un abordaje torácico y un abordaje cervical, se llama la técnica de McNew, de McKeown. ¿Por qué? ¿Por qué 2 campos? Porque algunos cirujanos prefieren disecar la parte inferior del esófago por vía abdominal, la parte torácica por vía torácica. Otros prefieren abordar en 3 campos: una incisión cervical para el abordaje del esófago cervical, una incisión torácica para el abordaje del esófago torácico y una incisión abdominal para el abordaje del esófago abdominal. ¿Ok? Eso es en cuanto a la patología esofágica del cáncer. Pasamos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y Ivard. El reflujo gastroesofágico viene a ser la presencia de un reflujo, ¿ok?, que ocasiona síntomas en el paciente. ¿Qué síntomas? Pirosis, en muchos pacientes baja de peso también, etc., ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque hay un esfínter esofágico inferior que está débil, que no se contrae adecuadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros tenemos que hacer es que ese esfínter, hay que darle algo a ese esfínter para que ese esfínter se vuelva funcional, se vuelva a contraer. ¿Qué hacemos? Le daremos medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento de elección de una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Vamos a verlo a continuación. Lo que sí tenemos que recordar es que el esfínter, existen ciertos estímulos que disminuyen su presión y que relajan. Lo que siempre hay que recordar, y lo típico, son las grasas, los chocolates y el alcohol. Cuando ustedes comen grasa, comen chocolate, comen alcohol, van a sentir un reflujo. A la mayoría les ha pasado, lo típico, ¿ok? Eso es en cuanto a alimentos. Y alimentos que aumentan la presión son las proteínas. Las proteínas hacen que el esfínter se contraiga, aumente su tono, ¿ok? Estamos haciendo un análisis comparativo de los factores que ayudan a la relajación del esfínter. Existen también hormonas que ustedes tienen que recordar y que hacen que la presión disminuya. Las hormonas del embarazo, la progesterona. También tenemos la colecistoquinina. Nunca se olviden estas 2 hormonas.
Las personas, o bueno, las pacientes embarazadas, las mujeres embarazadas, muchas veces ustedes cuando hagan su serum o están haciendo su serum, van a ver que llegan por un reflujo. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque el feto, el bebé que está creciendo, hace de que el útero comprima el estómago y hace que aumente el reflujo, uno por efecto mecánico y otro es por un efecto hormonal. ¿Por qué? Porque la progesterona relaja ese esfínter y hace que la paciente venga con un reflujo. Les va a pasar en su serum. ¿Ok? Otras hormonas que tienen que regular son la colecistoquinina y la secretina. Relajan el esfínter. Y otras típicas, pues que ustedes tienen que saberlo, son los relajantes del músculo liso, ¿no? Porque recuerden que el esfínter esofágico inferior es músculo liso predominantemente. Tenemos los antagonistas de calcio, tenemos aparte de los antagonistas de calcio, tenemos los nitratos. Aparte el diazepam, que es un relajante muscular a todo nivel. Otro que tienen que recordar es el tabaco y la teofilina, ¿no? Recuerden esos factores, observen, fácil de aprender, ¿no? Grasa, chocolate, alcohol, tabaco, son factores relajantes. Los factores que contraen o aumentan la presión, los que tienen siempre que recordar, son las proteínas y otro, la cisaprida, ¿ok? Recuerden siempre, las proteínas, la cisaprida aumenta la presión en el esfínter, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, regresa el ácido desde la parte del estómago hacia el esófago. Ese esófago distal no está acostumbrado a tener una presión, perdón, a tener un pH ácido, porque el pH normal del esófago es un pH alcalino. Va a haber un estímulo crónico. Ese estímulo crónico hace que esa zona de las células del esfínter o la zona distal del esófago cambie ciertas características. Ese cambio de ciertas características se conoce como una metaplasia. La metaplasia tiene su definición. La metaplasia viene a ser el cambio de un epitelio maduro, de un epitelio adulto, hacia otro epitelio de tipo maduro o de tipo adulto. ¿Ok? Esa es la definición de metaplasia. Y esa metaplasia o ese cambio de un epitelio a otro epitelio se hace por un estímulo crónico, que puede ser ácido en este caso, ¿no? Es el ácido. Entonces, eso se llama metaplasia. Pero el reflujo crónico, antes de producir una metaplasia, puede producir esofagitis. Y esta esofagitis existe en grados de esofagitis. Existen esofagitis grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y esa clasificación de esofagitis es en base a una endoscopía. El grado 0 es en el cual no hay lesiones. El grado 1 es en el cual hay eritema o erosiones aisladas. Esto en nuestro esófago hay un eritema por acá o una erosión por acá, pequeñita, aislada. Ese es el grado 1, ¿ya? El grado 2 es cuando estas erosiones que hay acá son confluentes. O sea, llegan a confluir formando una llaga. Pero esa úlcera o esa llaga o esa erosión no es de toda la circunferencia. Ese es grado 2. El grado 3 es cuando estas úlceras o erosiones confluyen ya entre sí, pero llegan a abarcar toda la circunferencia. Ese es el grado 3. Y el grado 4 son las complicaciones del reflujo crónico, las complicaciones de la esofagitis. Viene a ser la úlcera o la estenosis o el Barrett. Observen, la estenosis, que nos puede dar disfagia, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio. Muy bien. Muy bien, entonces, esos son los grados de esofagitis en base a una clasificación endoscópica y es la clasificación de Savary y Miller. La que nunca deben recordar es la que nunca deben olvidar es la del grado 4. La de las complicaciones. La úlcera, la estenosis y el Barrett son grado 4 de la clasificación endoscópica de Savary y Miller. Observen, este es el epitelio de Barrett. Se trata de una metaplasia, o sea, el cambio de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. En este caso, lo que cambia es de un epitelio escamoso, plano, ¿verdad?, el esófago, a un epitelio de tipo cilíndrico, de tipo intestinal. ¿Ya?
Y la metaplasia, hay que recordar que no es metaplasia, valga la redundancia, la metaplasia no es una displasia. El esófago de Barrett no es una displasia. Por tanto, no es un cáncer. ¿Ya? Entonces vamos al tratamiento de la incompetencia del esfínter esofágico inferior o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien, ya sabemos que tiene reflujo nuestro paciente. Ahora decimos un reflujo, en muchos casos es un reflujo asintomático, ¿ya? En otros casos un reflujo que da esofagitis con una clínica típica que viene a ser de pirosis o de ardor retroesternal y de aspiraciones. Muy bien. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ustedes ya lo saben, hay que hacer una pHimetría de 24 horas, nos va a dar el diagnóstico de reflujo, el diagnóstico definitivo de reflujo. Aparte hay que hacer también una endoscopía, ¿por qué? Porque hay que ver el grado de esofagitis y en algunos casos se utiliza el test de Bernstein o test de provocación de los síntomas con ácido clorhídrico. Es un test que tiene ciertas precauciones, porque al dar al paciente ácido clorhídrico ya se dejó de utilizar este tipo de test, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer es una pHimetría y una endoscopía siempre. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos al paciente una vez que diagnosticamos, hay que darle un tratamiento. ¿Qué tratamiento le damos? ¿Le operaremos ese reflujo? ¿Qué dice? El tratamiento inicial del reflujo es el tratamiento médico. ¿Qué tratamiento le damos? Hay que explicarle al paciente que hay que tener ciertas precauciones. Que ya no puede comer mucho, porque si come mucho, su esfínter, como no es funcional, va a regresar la comida. Que no coma mucho. Que coma poco, pero que coma fraccionado, más comidas al día. Que evite esos alimentos que relajan el esfínter, chocolate, alcohol, fumar, grasas, etc. Que las evite en lo mayor posible. Y aparte, que duerma con la cabecera elevada. Son tratamientos en cuanto a medidas dietéticas y medidas posturales que siempre hay que darle a un paciente con reflujo. Pero también hay que decirle que aparte de esas medidas tiene que tomar un antiácido. ¿Qué tipo de antiácido? Le podemos dar un anti-H2 en el caso de los grados 1 y 2 y un omeprazol en el caso de los grados 3 o 4. ¿Ok? Dense cuenta. Ranitidina y todo eso, cimetidina, famotidina en el grado 1 y grado 2 y omeprazol en el grado 3 y grado 4. Entonces observamos al paciente y dice, no mejoro, me siento con el reflujo, le aumentamos la dosis al doble de las dosis, ¿verdad? Ya no le damos omeprazol 20 miligramos en la mañana, sino le damos 20 en la mañana y 20 en la noche, o sea 40 miligramos al día. No mejora, entonces ¿qué hacemos? Mire señor, tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, hemos intentado todas las medidas dietéticas necesarias, le estamos dando omeprazol a dosis doble, no mejora, lo que tiene que hacer es operarse porque necesitamos frenar ese reflujo. ¿Por qué? Porque ese reflujo nos lleva a una metaplasia, pasa el tiempo a una displasia y a un cáncer. Entonces, ¿qué le ofrecemos al paciente? Le ofrecemos una técnica quirúrgica, un tratamiento quirúrgico. ¿Qué le hacemos al paciente? Le tendremos que hacer una funduplicatura. Vamos a ver qué significa una funduplicatura. Más adelante. ¿Ya? Una funduplicatura la vamos a ver más adelante. Entonces, el reflujo crónico nos lleva a un Barrett. Este Barrett, hay que ver, este Barrett está ulcerado. Este Barrett con el tiempo puede llevar a una metaplasia o puede llevar a una estenosis del tercio medio. ¿Qué pasa si nos lleva a una displasia? Hay que ver qué tipo de displasia es. Si es una displasia leve o es una displasia grave. ¿Cuándo es una displasia leve? Cuando compromete menos de 1/3% del epitelio. Grave, cuando ya compromete todo. Moderada, cuando compromete 2/3 hasta todo el epitelio. Si es leve, hay que darle al paciente inhibidores de bomba de protones, ¿ok? Más medidas posturales por 3 meses. Si no persiste, hay que darle de alta. Si persiste, endoscopía más biopsias cada 6 meses. Eso es en el leve. Pero en el grave, ¿qué hacemos? Una displasia grave, recuerden que está ya a un paso, incluso a menos de un paso de convertirse en un cáncer. ¿Por qué? Porque la displasia es la presencia de atipias celulares en el epitelio, pero pasa el epitelio y llega a la lámina propia, ya, se convirtió en un cáncer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos displasia grave, lo que hay que hacer, recuerden que la esofagectomía
tiene una mortalidad muy alta. Muchos de los pacientes que se operan de un cáncer esofágico, se les saca el esófago, mueren. ¿Por qué? Por las estructuras adyacentes que tiene, ¿no? Entonces, no nos vamos a aventurar a hacerle una esofagectomía así porque así. Hay que hacer que ese patólogo que dice que tiene una displasia grave en el microscopio, hay que llevarlo y compararlo con otro patólogo. Patólogo 1, patólogo 2. Si ambos dicen que es una displasia grave, hay que hacer una esofagectomía. ¿Ok? Esa es la conducta. El paciente que tiene el diagnóstico de una displasia esofágica grave, ¿cuál será la siguiente medida a tomar sabiendo que un patólogo ya nos dijo que tiene una patología con displasia grave? Valorarlo por otro. ¿Por qué? Porque si nos confirma, tenemos que hacer una esofagectomía. Y hay que tener en cuenta que esa esofagectomía tiene una muy alta mortalidad. Muy alta mortalidad. Hay que asegurarnos bien. Entonces, en cuanto al tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que darle los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones, recuerden que no frenan la progresión del Barrett ni la displasia. Es decir, una vez que está establecida el Barrett y la displasia, así le des inhibidor de bomba, no va a mejorar. Tan solo mejoran los síntomas como la pirosis, etc. La cirugía antirreflujo sí cura la displasia en un 70% de los casos. Cura la displasia, pero no elimina por completo el riesgo de cáncer. Y recuerden que la esofagectomía es la única técnica útil en la prevención de cáncer de esófago, ya que nos va a eliminar todo, pues no nos va a sacar la mucosa, la submucosa, todo. Recuerda que está indicado solo en displasia grave, porque es una cirugía con probables complicaciones. Muy bien, entonces mencionamos, llega un paciente a consultorio que tiene una enfermedad por reflujo, y ahí intentó todas las medidas posturales, todas las medidas con inhibidores de bomba, no mejora, sigo todavía con el reflujo, me incomoda, le planteamos una opción quirúrgica, que hacemos una funduplicatura. ¿Qué significa una funduplicatura? Que el fundus gástrico tenemos que plicarlo, darle la vuelta por detrás del esófago y llevarlo hacia adelante, y suturarlo ahí. Observa. Exagerando, este es nuestro fondo gástrico y este es nuestro esófago. Entonces nuestro esófago está acá y este fundus gástrico que estaba acá le damos la vuelta. ¿Ok? Perdón, me salió muy flaco el... ¿Ya? O sea, este fundus le damos la vuelta por detrás del esófago y la pasamos hacia adelante. Observen acá. Acá está el fundus. Le hemos dado la vuelta por detrás del esófago y ahí está adelante. Y adelante lo suturamos. ¿Para qué? Para que no se regrese. Eso se llama la funduplicatura de Nissen. Funduplicatura de Nissen es una funduplicatura de tipo total. ¿Por qué total? Porque se da la vuelta totalmente al esófago. Por tanto, de tipo 360 grados. ¿Ok? Existen otro tipo de técnicas que podemos ofrecer para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero la mejor es la funduplicatura de Nissen. Si le dicen tratamiento quirúrgico de elección en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es la funduplicatura de tipo Nissen o una funduplicatura de tipo total. ¿Ya? Tenemos también el tupet laparoscópico, que es una funduplicatura parcial de tipo posterior también, porque se da la vuelta del esófago por la parte posterior, ¿ya? Y que ya no se le da 360 grados, sino se da 270 grados más, ¿no? Uno calcula más o menos, dice hasta acá le voy a dar la vuelta a 270 grados, lo fijo al esófago para que no se regrese. Es una funduplicatura parcial de tipo tupet. ¿Ok? Las indicaciones del tupet, ¿cuándo son? Cuando nosotros hacemos una funduplicatura de Nissen y nuestro paciente tenía reflujo antes de la cirugía, pero le hemos ajustado tanto que ya no tiene reflujo, sino que ahora tiene acalasia, tiene dificultad para comer. Ya no pasan los alimentos, le hemos ajustado mucho. Entonces hay que convertir esa Nissen a un tupet. ¿Ok? Entonces se asocia a disfagia posoperatoria tras una funduplicatura de 360 grados. Es una indicación específica de la funduplicatura de tupet, disfagia posoperatoria tras una funduplicatura. Y recuerden que el tupet también es un tratamiento que se hace en la acalasia. ¿Por qué en acalasia? Pero si son todo lo contrario, ¿no?
En la calasia lo que hacemos es una miotomía. Cortamos la parte distal del esófago y cortamos la zona del esfínter esofágico inferior. Entonces, ese corte hace de que tengamos el riesgo de tener una calasia, nos lleve a un reflujo. Entonces, hay que proteger a nuestro paciente haciéndole un tupé laparoscópico. ¿Okay? También, históricamente, tienen que recordar la funduplicatura de Dor, que es una funduplicatura de tipo anterior. ¿Por qué anterior? Porque se le lleva a la zona del fondo, se le lleva por la zona anterior del esófago, 180 grados, observen. ¿Ya? Otro que tienen que recordar es el Belisay Mark. El Belisay Mark es una reparación del hiato y una funduplicatura parcial de 240 grados. Pero la diferencia de esto es que es un abordaje torácico. Ya no se hace por abajo por abdomen. Recuerden, acá estamos por debajo del abdomen, porque estamos debajo del diafragma. El Belisay Mark se hace por encima del diafragma, es un abordaje torácico. Muy bien. Eso es en cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pasamos a calasia, que es una enfermedad contraria al reflujo, ¿no? En la calasia hay una incapacidad para relajarse el esfínter esofágico inferior. Esto se produce ¿por qué? Recuerden que todas las estructuras del organismo tienen neuronas, tienen inervación. Esta inervación siempre se hace por neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. ¿Ok? Al mantener un balance entre esas neuronas, hace que nuestro organismo trabaje en armonía, que nuestros músculos tengan un estado de semicontracción, porque los estímulos los que abolen, los que atenúan esos estímulos, también actúen. Entonces, lo menciono ese concepto porque en la calasia pasa algo similar. Los estímulos de contracción están presentes, pero los que no están son los contraestímulos. Faltan las neuronas inhibitorias. ¿Por qué? Entonces, al faltar las neuronas inhibitorias, nuestro músculo se está contrayendo tanto que se queda contraído. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología o la patogenia de la calasia es porque se ha encontrado una marcada reducción de los cuerpos neuronales a nivel de los plexos mioentéricos, sobre todo a nivel de las neuronas inhibitorias. ¿Okay? Esa es en la calasia primaria, una reducción de los cuerpos neuronales a nivel de las neuronas inhibitorias de los plexos mioentéricos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de calasia, tenemos que recordar una calasia clásica y una calasia vigorosa. La clásica es cuando hay contracciones simultáneas y de baja amplitud en el cuerpo esofágico. Y la calasia vigorosa es cuando hay contracciones simultáneas, pero de una amplitud marcada, son repetitivas y similares a los que se ven en el espasmo esofágico difuso. Pero doctor, ¿qué tiene que ver acá el cuerpo esofágico? Si se supone que el problema estaba en el esfínter esofágico inferior. Es cierto, el problema está en el esfínter esofágico inferior, pero en la calasia también hay una alteración a nivel del cuerpo esofágico. Este músculo esofágico no trabaja bien, ¿ya? No trabaja bien o intenta trabajar porque hay un stop abajo e intenta contraerse. En la clásica, como digo, las contracciones del cuerpo son simultáneas, pero no funcionan bien. En la vigorosa, como su nombre dice, son simultáneas y de gran amplitud. La clínica de la calasia, entonces, el síntoma principal obviamente viene a ser la disfagia. No pasa el alimento y está la disfagia, el dolor torácico, y como los alimentos se van quedando, algunos van pasando mínimos, otros se van quedando, hay regurgitación. ¿Ok? Y recuerden que la disfagia ocurre desde el principio, tanto para sólidos y para líquidos. Aunque la disfagia para sólidos es el síntoma más frecuente de la acalasia. ¿Por qué para sólidos y para líquidos? Porque está bien cerrado el esfínter esofágico inferior. Recuerden que está bien cerrado este esfínter, por tanto no pasará pues, ni sólidos ni líquidos, ¿no? Está muy contraído. El diagnóstico, en el estudio de diagnóstico tenemos que hacer un estudio radiológico con bario y vamos a ver esa estructura. Acá está el esfínter esofágico inferior, está contraído de tal manera que, observen, el contraste pasa mínimamente y por encima de este esfínter está dilatado. ¿Ya? ¿Eso cómo se llama? El signo del pico de pájaro, punta de lápiz, etc., ¿no? Cola de ratón, pico de pájaro, punta de lápiz, etc., ¿no?
¿Esófago dilatado por encima del esfínter esofágico inferior? Sí, con ausencia de peristaltismo. Entonces, lo que tenemos que pedir, aparte de una radiografía con contraste varitado, viene a ser una manometría. La manometría, ¿por qué? La manometría nos permite el estudio del patrón de contracción de los esfínteres y nos ve la presión de la contracción de este. Entonces la manometría es la que nos va a permitir demostrar efectivamente que nuestro esfínter está muy contraído y nos va a ver de que va a haber una hipertensión basal con un esfínter esofágico inferior por encima de 45. ¿Okay? La endoscopía, a todo paciente con sospecha de calasia, aunque los hallazgos sean típicos, deberíamos pedirle una endoscopía. ¿Por qué? Porque puede ser un cáncer, ¿no? Puede ser un cáncer que está ahí justo en la unión esófago-gástrica y que da síntomas parecidos. Por tanto, hay que pedirle una endoscopía para descartar causas secundarias de esa disfagia. En cuanto al tratamiento de la calasia, entonces tenemos un paciente que tiene dolor, que tiene disfagia y tiene regurgitación, come y no pasan los alimentos al estómago, sino que los llega a vomitar pasando 2 a 3 días. ¿Okay? El tratamiento para la calasia, ya les dije, tienen que grabárselo. El tratamiento de elección para la calasia son las dilataciones neumáticas. Esas son las dilataciones neumáticas, observen. ¿Por qué neumáticas? ¿Por qué? Porque utilizan aire. Se llega hasta la zona del esfínter y se dilata. Dilatación neumática. Es la elección. Si es que falla una dilatación neumática, lo que hay que hacer, hay que volverle a hacer otra dilatación. ¿Okay? Hasta 2 dilataciones. Si falla una segunda dilatación, hay que plantearle al paciente un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Por tanto, si nos dijera, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente que ha tenido una acalasia, en el cual se le ha hecho una dilatación neumática? La respuesta es hacerle otra dilatación. Neumática. Pero eso estamos hablando en pacientes jóvenes, ¿no? Porque después de las dilataciones tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico que se llama la miotomía, ¿verdad? La miotomía. ¿Cómo actuamos entonces? ¿Cuál es el algoritmo? Si un paciente tiene bajo riesgo quirúrgico, o sea, pacientes jóvenes que no tienen antecedentes, como por ejemplo cardiópatas, neumópatas, pacientes con arritmias severas, etc., le planteamos al paciente hacerle dilataciones neumáticas. ¿Okay? Si falla la dilatación neumática, hay que hacerle una segunda dilatación neumática. Si no mejora con la segunda dilatación, hay que plantearle una miotomía laparoscópica, la miotomía de Heller. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes si les viene un paciente que tiene acalasia y es un paciente que tiene que tiene una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del 15%, o sea, tiene un alto riesgo quirúrgico? Si se muere ese paciente se podría morir, entonces no lo vamos a operar, tenemos que darle tratamiento médico. ¿Qué le damos? Toxina botulínica. ¿Ok? Si falla la toxina botulínica, hay que darle nifedipino. Si es que existe éxito con la toxina botulínica, hay que repetirlo. ¿Ok? Entonces graben esos conceptos de opciones terapéuticas para acalasia. El tratamiento de la acalasia, dilataciones neumáticas, ya lo mencionamos. Tratamiento médico, se han utilizado nitratos, antagonistas de calcio, etc. ¿Por qué? Porque nuestro esófago está muy contraído, necesitamos relajarlo. ¿Okay? También podemos darles toxina botulínica, que es mejor sobre todo en ancianos y en pacientes con acalasia vigorosa. Y esta es la cirugía que le ofrecemos al paciente. Entonces tenemos un esfínter muy contraído, tenemos que relajarlo. ¿Qué hacemos? Una miotomía. ¿Qué significa miotomía? Corte del músculo. ¿Qué músculo cortamos? Cortamos la parte distal del esófago, más o menos 5 a 6 centímetros del esófago, y la unión gastroesofágica. Como les dije, de tener una acalasia, al hacer ese corte podemos llevar a un reflujo. ¿Ok? Por tanto, hay que proteger al paciente con una fundoplicatura parcial. ¿De qué tipo? De Toupet. ¿Ok? ¿Entendí esa zona? Entendí ese tema, ¿verdad?
Muy bien, pasamos al diagnóstico diferencial de la calasia. El principal diagnóstico diferencial viene a ser el espasmo esofágico difuso. ¿Cómo lo diferenciamos? Es por eso que hay que pedir una radiología varitada. En una radiología varitada, en la calasia nos da el pico del loro, etc., ¿no? Pero en el espasmo esofágico difuso nos da una imagen en sacacorchos. El espasmo esofágico, hay una contracción difusa de varios niveles del esófago y nos da una imagen típica, una imagen característica que se llama en sacacorchos. Muy bien, dejamos de lado esta segunda parte que es el reflujo gastroesofágico, pasamos a hernia del hiato. Hernia del hiato esofágico. El hiato esofágico, como recordamos, está dado por el diafragma. ¿Okay? El diafragma tiene un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho del diafragma, el pilar derecho del diafragma, esta es la columna vertebral. Acá está el diafragma. ¿Okay? Este diafragma tiene un pilar derecho y tiene un pilar izquierdo. Este pilar derecho da como un lazo, y a través de ese pilar derecho es por donde pasa el esófago. ¿Ok? Entonces, pilar derecho, pilar izquierdo, y ese acá es rama derecha del pilar derecho y rama izquierda del pilar derecho. Rama derecha del pilar derecho y rama izquierda del pilar derecho. Entonces, el hiato, esto se llama hiato esofágico. El hiato es el espacio a través del cual el esófago pasa del tórax al abdomen y está dado por el pilar derecho. ¿Ok? Esa zona, ese hiato puede entrar en una debilidad y eso nos puede dar una hernia del hiato. ¿Qué es una hernia? Es la salida de un componente abdominal fuera de la cavidad. En este caso está saliendo del abdomen hacia el tórax y es una hernia. Existen dos tipos de hernia: hernia hiatal tipo 1 o hernia hiatal tipo 2. La tipo 1 es cuando nuestra unión esófago-gástrica se ha desplazado, se ha deslizado. Observen. Nuestra unión esófago-gástrica, que tendría que estar a este nivel, a nivel del hiato, ya no está acá, sino que está acá. O sea, se desplazó. Esa es una hernia esofágica tipo 1 o deslizada. ¿Ok? Y en la tipo 2, observen, en la tipo 2, nuestra unión gastroesofágica está al nivel que debería estar, pero tenemos una bolsa o un saco herniario. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la 1 y la 2. La 1 es la deslizada, la 2 es la paraesofágica. En la tipo 1, la unión esófago-gástrica está deslizada, por eso el nombre. En la paraesofágica no, pero acá sí hay un saco herniario, ¿verdad? Entonces, hernia del hiato, la más frecuente es la tipo 1, el 90%, la tipo 2 el 10%, la tipo 3 son mixta, más o menos 3 a 4%, aunque acá debería ser 6 a 7, ¿ya? Pero la más frecuente es la 1, que se caracteriza en la tipo 1, la unión esófago-gástrica está desplazada a través del hiato, deslizada. Y no tiene saco herniario, observen, no tiene saco herniario. La tipo 2, la unión esófago-gástrica no está desplazada, está en su lugar, pero tiene un saco herniario. Acá está ese saco herniario, ¿verdad? En la tipo 1, el tratamiento es como un reflujo. Igual como el reflujo, lo mismo que hemos hablado para el reflujo es el tratamiento para la tipo 1. Para la tipo 2, aquellas que tienen hernias paraesofágicas, el tratamiento siempre la cirugía, aunque sea asintomático. Por tanto, si nos dice, ¿cuál es el tratamiento de elección para una hernia hiatal tipo 2? ¿Cuál sería? No es tratamiento médico, no es tratamiento postural, es ofrecerle una cirugía. ¿Qué se le hace? Se le hace la reducción del saco, o sea, este saco se reduce hacia abajo y se le hace una funduplicatura. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Hernia del hiato, para recordar, la mnemotecnia es esto: DEPA, la 1 tipo deslizada, la 2 es paraesofágica. La paraesofágica, tratamiento quirúrgico, aunque sea sintomática. La tipo 1, hay que darle tratamiento quirúrgico en aquellas esofagitis que tengan
de grado 2 o superior y broncoaspiración. Divertículos esofágicos. Pasamos a los divertículos. En cuanto a divertículos hay que hablar, siempre que hablemos de divertículos tenemos que hablar si es verdadero o es falso. Los divertículos son verdaderos cuando tienen las 4 capas del tubo digestivo, es decir, mucosa, muscular y serosa. ¿Okay? Son divertículos verdaderos. Los divertículos falsos son aquellos que no tienen estas 4 capas. ¿Ya? Y generalmente tienen solamente mucosa y submucosa, lo cual es el caso del esfínter, es del divertículo de Sanger. Es un divertículo falso, es un divertículo por pulsión. ¿Qué quiere decir por pulsión? Que acá en esta zona hay como un stop, la faringe intenta movilizarse y entonces con el paso del tiempo se va formando una bolsa. Se está contrayendo por pulsión, por pulsos. ¿Ya? Se va formando ese divertículo. Entonces el divertículo de Sanger, recuerden, nos vamos acá, es un gráfico pequeño pero esquemático. Esto es el constrictor superior, medio, inferior. ¿Cuál es? Inferior. Este de acá está, donde nace el esófago. ¿Dónde nace el esófago? ¿A nivel de qué cartílago? Cricoides. Observen que acá se forma un triángulo, ¿verdad? Ese triángulo se llama triángulo de Killian, ¿verdad? Dehiscencia o triángulo de Killian, o boca de Killian, a través del cual sale el divertículo de Sanger. ¿Ya? Pero lo que me interesa es que ustedes sepan estos reparos anatómicos. O sea, el divertículo de Sanger está por encima del cartílago cricoides, ¿verdad? O está por debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Se le llama también divertículo faringoesofágico, porque está a ese nivel. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento para el divertículo? Lo que hay que hacer, hay que sacar ese divertículo, hay que remover ese divertículo, o sea, diverticulectomía, y aparte hay que hacer una miotomía de este músculo que está detrás del cricoide, que se llama cricofaringio. El triángulo de Leimer es el triángulo que se encuentra por debajo, acá. Por debajo del cartílago cricoides, observen, hay otro triángulo, ¿verdad? Por la disposición de las fibras. Eso se llama el triángulo de Leimer. Triángulo de Leimer. Y sale el divertículo de Leimer, que también es un divertículo por pulsión. Entonces, el divertículo de Leimer se encuentra inferior al cricoides. A diferencia del Sanger, que se encuentra por encima. Tumores benignos de esófago. Tumores benignos de esófago tenemos el síndrome de Plymouth-Vinson, que se asocia con anemia ferropénica y esófago superior. Son pacientes que tienen disfagias de tipo intermitente y brusca, similar a un anillo, ¿ya? Similar a un anillo esofágico, pero lo que caracteriza acá es que al estudiar al paciente, el paciente tiene una anemia ferropénica. Signos de ferropenia, coiloniquia, caída de cabello, etc. Esa es la asociación típica. Otro tumor esofágico benigno, tenemos el leiomioma. El leiomioma es el tumor esofágico más común. La localización más frecuente es el tercio medio, como lo hemos dicho, similar al cáncer. La importancia del leiomioma radica en que este leiomioma puede producir obstrucción, ¿okay? Puede producir una obstrucción o una disfagia cuando crecen mucho. Como es un tumor leio, significa músculo liso, o sea, nace a nivel del músculo liso, no es un tumor de la mucosa, y la mucosa puede estar sana, o en algunos casos ulcerada. Como es un tumor del músculo liso, es un tumor profundo, por eso no se recomienda una biopsia, porque esa biopsia, aparte que puede salir negativa porque solamente van a sacar mucosa, pueden perforar al intentar hacer más profundamente esa biopsia. El tratamiento es hacer una enucleación, es decir, sacar esa leiomioma, esa masa, mediante una toracoscopía o una toracotomía. ¿Ya? Toracoscopía o toracotomía. Membranas o anillos tenemos dos tipos, el tipo A y el tipo B. El A es superior, el B es inferior. El A es llamado el famoso contráctil. Observen. El tipo A es anillo esofágico. Tenemos dos tipos, ¿verdad? El tipo A y el tipo B. Observen. Esto de acá
El tipo B es el contráctil. El tipo A es únicamente mucoso. ¿Ok? Con esos esquemas ustedes pueden llegar a tener varias conclusiones. O sea, vemos el anillo esofágico inferior, muscular, también llamado anillo contráctil o anillo tipo A. Es una estructura que contiene capa muscular y suele localizarse proximalmente a la situación que tiene el anillo mucoso. Produce disfagia intermitente, como todo anillo o membrana. El anillo esofágico inferior mucoso, llamado también el anillo de Schatz-Key, que produce también disfagia intermitente. Muy bien, eso es todo en cuanto a patología esofágica.